a colegas. Me parece que esto es realmente muy importante para ustedes y para nosotros. Sí. Tengo varios agradecimientos para hacer. Primero, a ustedes, pacientes y familiares, por estar aquí, querer saber más de la enfermedad, permitirnos a nosotros médicos aprender más de la enfermedad. Agradecer a Cristín que con su esfuerzo logró este primer seminario, y además agradecer a Marcelo, fundamentalmente porque desde atrás, callado, en silencio, logró armar esto. Realmente muchas gracias a todos. Me toca a mí explicarles algo que ustedes, pacientes y familiares, saben mucho, pero quizás esto es un poquito de teoría. Bueno, acá les presento las células del mieloma. No voy a marcar. No, pero voy a marcar. No lo veía. Bueno, estos son las famosas células del mieloma, las células plasmáticas. Estas son las células plasmáticas, que en realidad son las células que segregan una proteína, que es la inmunoglobulina, que es la que trae tanto problema a los pacientes. ¿Dónde se produce esta célula plasmática? Una forma fácil de entenderlo, porque nosotros decimos en la médula ósea. Y lo primero que uno piensa cuando está frente al paciente en la médula ósea, en realidad piensa en la médula espinal. No, la médula ósea está dentro del hueso. Acá ustedes ven, o el dedo me tiembla mucho o no puedo marcar, no sé. No lo veo, tengo que apretar más. Por eso saco el dedo y desaparece. Bueno, esto es para que nos distendamos un poquito. Bueno, entonces, para que todos entendamos, la médula ósea es el caracú. Lo que nuestras abuelas comían con sal en el pan y que tiene mucho colesterol, eso es el caracú. Acá hay un señor adelante que dice yo también. ¿Cómo tiene su colesterol? Bueno. Prohibido. Bueno, en la médula ósea entonces es ahí donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos mantienen un nivel de oxígeno en la sangre adecuado, los glóbulos blancos ayudan a las defensas y las plaquetas ayudan a la coagulación. ¿Qué quiere decir mieloma múltiple? Entonces, es una proliferación de células plasmáticas en la médula ósea productora de proteínas de diversa naturaleza. Esto viene del griego, donde mielo quiere decir médula y oma, tumor. Un poquito de historia. La primera descripción se hizo en el año 1840 y apareció en una revista quirúrgica inglesa, donde una señora de 39 años padecía dolor y consultó a su médico, y en ese momento al principio no le dieron tratamiento. 2 años después
el esposo la llevaba desde la chimenea del hogar con fuego hacia su dormitorio y allí la señora tuvo un importante dolor en la espalda y además en ese momento tampoco tenía apetito. La única medicación que le dieron, fue una bebida amarga. Sin embargo, la señora continuó con dolor y 2 años más tarde la llevaron al hospital. Y allí le permitieron tomar un vaso de vino, que desde ya les digo, todos pueden tomar un vaso de vino porque hacen muy bien, y comer cordero. Recibió además infusiones de cáscara de naranja y pastillas de una raíz que se llama ruibarbo. A pesar de toda esta medicación tan potente, la paciente falleció. El autor, el médico que hizo la descripción, pensó que esto era un proceso inflamatorio que comenzaba en los huesos, la paciente tenía mucho dolor, que segregaban una sustancia terrosa, que probablemente eran las proteínas, y que se eliminaban por el riñón, por la orina, que es efectivamente lo que pasa en el mieloma múltiple. Así que ya en el año 1840 tenemos una descripción de lo que es el mieloma. Es una enfermedad no muy común. Tiene un 1% de incidencia y entre las enfermedades hematológicas el 13%. La edad más frecuente es alrededor de los 70 años. Sin embargo, hay descripciones de pacientes muy jóvenes y creo que esto se debe a que cada vez más la medicina ha avanzado y nosotros estamos capacitados para hacer diagnósticos más precoces. Es una enfermedad tratable y controlable. La pregunta es, ¿qué lo causa? No lo sabemos. Hay un montón de factores que los médicos estudiamos y que pensamos que pueden tener relación. Factores genéticos, se han descrito algunas familias donde parientes tienen mieloma, algunos virus que podían producirlo, los rayos, los pacientes que estuvieron en la bomba de Hiroshima, algunos pacientes desarrollaron mieloma, algunos productos químicos y ocupaciones. Pero la realidad es que no se sabe con certeza cuál es la causa que produce el mieloma. Estos son los 3 puntos importantes a tener en cuenta. Mira que aprieto fuerte, ¿eh? Reconoce al dueño. La proteína monoclonal, que es la productora... ¿Ves que no se ve? La proteína monoclonal que aparece en la sangre y en la orina, las células plasmáticas en la médula ósea y las lesiones en los huesos. Normalmente en la médula ósea hay células plasmáticas y son las que producen las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Fíjense, estos son proteínas que segregan las células plasmáticas frente al ingreso, por ejemplo, de un microorganismo al paciente. Estos son lo que nosotros conocemos como defensas, ¿sí? Esto lo produce la célula plasmática normal, pero cuando la célula plasmática está enferma, es una célula plasmática normal, que viene de una sola célula, que es la que de repente, por algún estímulo, empieza a proliferar y a dividirse y a multiplicarse. Y por eso uno dice que viene de un solo clon, porque viene de una sola célula, es la que produce
esta inmunoglobulina, que en realidad es una inmunoglobulina clonal porque viene de una sola célula plasmática, pero que no es muy útil para atacar a los microorganismos. Es por eso que una de las causas que tienen los pacientes con mieloma son, digamos, una predisposición hacia las infecciones. ¿Cómo vemos nosotros en el laboratorio esta proteína monoclonal? Esto es simplemente para que vean, y después les voy a decir los estudios que nosotros pedimos a los pacientes, pero ¿por qué los pedimos? Esto es un proteinograma normal. En el proteinograma normal nosotros vemos las proteínas que circulan en la sangre, que son albúmina y diferentes proteínas. Esto es lo normal, ¿no? Cuando un paciente tiene mieloma, hay una cosa que aparece anormal, que es este pico de una proteína monoclonal, que es la proteína que segrega esta célula plasmática clonal, y que nosotros mirando el papel vemos. Entonces, frente a esto, rápidamente sospechamos que al paciente algo le pasa y que tenemos que investigar. Esta es la proteína clonal, ¿sí? Que también la vemos acá. Fíjense la diferencia. Acá aparece una banda oscura que es igual a esto, y acá no ve. Esto es lo normal y esto es un paciente con mieloma. Esto es un estudio un poquito más sofisticado, porque la realidad es que esta proteína monoclonal puede estar integrada por distintas inmunoglobulinas, que ya vamos a ver cuáles son. Y para saber cuáles son las inmunoglobulinas que se comprometen, se hace un estudio un poquito más específico que se llama inmunofijación. Simplemente para que vean que a veces nosotros pedimos varios estudios que se hacen nada más que con una sola muestra de sangre, no es que sacamos muchas veces sangre, sacamos, pero bueno. Las proteínas, digamos, las inmunoglobulinas clonales que segregan estas células plasmáticas son varias. Todas las conocen. La inmunoglobulina G, que nosotros le decimos IgG, IgA, que son las más frecuentes. Después tenemos IgM, IgD y cadenas livianas, que seguramente ustedes las habrán oído nombrar, que tienen dos nombres griegos, que son kappa y lambda, ¿no? Ahora hay una, me parece que hay una fábrica textil que se llama Kappa o algo así, porque he visto remeras con capa y yo dije, qué interesante, llevan las cadenas livianas, pero bueno, esto es, no sé si las vieron, pero los chicos jóvenes usan. Bueno, entonces, hay distintas inmunoglobulinas. Las repito, IgA, IgG, la más común es la IgG, la IgA, IgM, IgD y las cadenas livianas. Nuestra amiga la célula plasmática, porque la verdad es que nos tenemos que amigar con esta célula, ¿no es cierto? Entonces, les cuento un poquito. Esta es la célula, este es el citoplasma y este es el núcleo. De acá se ve a la microscopía electrónica, pero esto es la célula que nosotros, hematólogos, vemos al microscopio. Esta es una médula ósea de un paciente con mieloma, donde están todas juntitas y muchas. Esta es otra visión. A veces no es tan fácil hacer diagnóstico por la médula ósea, porque bueno, en realidad yo busqué algunas figuras donde se ven muchas juntas, pero a veces están dispersas con células normales y no es tan fácil hacer el diagnóstico. Bueno, entonces vimos la proteína, vimos las células y ahora nos faltan los huesos, como para completar las tres patas. Entonces el mieloma vimos que afecta a la médula ósea y la médula ósea activa en el adulto. Estamos lindos desde adentro, ¿no? Más o menos.
Estos son los lugares que habitualmente afecta el mieloma. La columna, las costillas, el esternón, la pelvis, los huesos largos y la calota. ¿Sí? Una cosa importante es que el mieloma no afecta ni las manos ni los pies, habitualmente, porque nunca se puede decir el 100%, pero habitualmente no afecta ni las manos ni los pies. Esto es una cosa importante porque uno puede seguir manejando. Sí. Estas son las radiografías que nosotros pedimos, que cuando el paciente se sienta adelante dice, ¿tantas radiografías me tengo que hacer? Bueno, esta es una calota y estas son las lesiones. Este es un brazo, donde ven estos agujeritos negros, que nosotros decimos lesiones en sacabocado, son las lesiones del mieloma. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Bueno, hay síntomas que derivan de la proteína, ¿sí? Entonces, las células del mieloma bloquean la producción normal de los anticuerpos, o sea, de las inmunoglobulinas, de estas proteínas que dan las defensas, produciendo una disminución de las defensas que actúan contra las infecciones. Además, como esta proteína se elimina por el riñón, puede dar daño renal, puede enfermar el riñón. Y además, cuando hay mucha cantidad de estas inmunoglobulinas, la sangre se pone viscosa, pesada, ¿no? Diríamos, para entender, y se produce lo que nosotros decimos un síndrome de hiperviscosidad, o sea, un enlentecimiento en la circulación de la sangre. ¿Qué producen las células plasmáticas dentro de la médula ósea, dentro del hueso? Lesiones óseas. Y estas lesiones óseas pueden dar aumento del calcio, justamente porque hay una lesión ósea. Y acá quiero, a pesar de que el doctor Marín va a hablar del aumento del calcio en la sangre, quiero decir que esto es un punto a tener en cuenta y que el paciente y familiar puede hacer un diagnóstico rápido, porque en realidad esto es una emergencia. Los pacientes tienen mucha sed, orinan mucho, pueden tener dolor de cabeza, obnubilación, constipación y hasta se puede llegar al coma. Así que en realidad esto es un diagnóstico que nosotros tenemos que hacer precozmente, ¿sí? Y además, como estas células plasmáticas crecen mucho, anulan las células normales de la médula ósea. Entonces disminuyen los glóbulos rojos produciendo anemia, disminuyen los glóbulos blancos produciendo leucopenia y disminuyen las plaquetas produciendo plaquetopenia. Muchos pacientes son asintomáticos. ¿Alguna vez algún paciente ha ido a hacerse un análisis y en el análisis aparece una proteína monoclonal y uno puede hacer diagnóstico de mieloma? Pero el paciente no tiene ningún síntoma. El 10% más o menos de los pacientes no tienen síntomas. Pero el síntoma más importante es el dolor. Y el dolor en general es un dolor de espalda y de las costillas. Los pacientes pueden tener fracturas, por eso la gran recomendación no caerse en la bañera. Lo señalo y mira para abajo, no lo conozco, pero le vi la cara. Hay que tener mucho cuidado, hay que tratarse como si fuera uno un cristal, porque la realidad es que cada caída es una complicación. Los pacientes pueden tener debilidad y fatiga, pérdida de peso,
el aumento del calcio, que ya lo vimos, y infecciones frecuentes. Por eso, un punto importante, las vacunas. Ya alguien va a hablar. ¿Qué encontramos en el laboratorio? Un resumencito de lo que recién vimos. Anemia, o sea, disminución de los glóbulos rojos. En general los glóbulos blancos están normales y las plaquetas también. Una eritrosedimentación muy elevada. Cuando hay algún deterioro a nivel del riñón, eso se ve con un análisis que se llama urea y creatinina, que pueden estar aumentados. El calcio puede estar aumentado. Todo esto puede estar, no significa que esté. Preferimos nosotros, médicos, pacientes y familiares, que esté todo normal. El ácido úrico puede estar elevado. La LDH, que es una enzima que nos muestra una proliferación y qué cantidad de células plasmáticas existen, pueden estar elevados. Y otra proteína que puede estar aumentada es la beta-2 microglobulina. ¿Cuáles son los estudios que nosotros médicos les pedimos a ustedes pacientes para hacer el diagnóstico? Exámenes de laboratorio. Vieron que el médico se sienta, saca la receta y empieza a escribir, ¿no? Un montón de análisis, y el que está del otro lado, paciente, dice, hoy acá me van a sacar por lo menos 5 jeringas, porque es así. Pero no, con una sola muestra de sangre nosotros podemos hacer todos estos análisis. Y los análisis más importantes que nosotros tenemos que pedirles a ustedes, pacientes con mieloma, son el proteinograma, para ver la banda monoclonal, la inmunoelectroforesis, para saber qué tipo de banda está comprometida, y después los dosajes, para saber si tienen mucha cantidad de inmunoglobulina comprometida o poca cantidad de inmunoglobulina comprometida. Les pedimos orina, la famosa orina de 24 horas, que muchas veces uno no junta bien, porque se olvida alguna vez, tira la de la mañana, junta la de la noche, y que es un problema, pero la realidad es que hoy por hoy los análisis se hacen en orina de 24 horas. Otros estudios. La punción de médula ósea con la biopsia. No veo las caras que hacen así. Y a la punción nosotros les agregamos otros estudios. Una citometría, que vemos cómo marcan estas células plasmáticas, qué tipo de sombrerito tienen estas células plasmáticas, y los cromosomas que están comprometidos en estas células plasmáticas. ¿Quién no estuvo en esta posición? ¿No? Pero bueno, como todos están de espalda y nadie ve, cuando saqué este dibujito de internet, ¿qué dije? ¿Lo muestro o no lo muestro? Bueno, lo muestro porque en realidad nadie ve lo que nosotros médicos de atrás, qué maldad les estamos haciendo. Pero como todos lo hacemos con anestesias, esperamos que en realidad no duela demasiado. Entonces buscamos la cresta ilíaca posterior y allí hacemos la punción. ¿Y qué es lo que extraemos? Caracú, para después mirarlo al microscopio. Entonces, laboratorio, la punción de médula para ver las células y los estudios radiológicos. Los estudios radiológicos, lo primero es la radiografía. Es lo más común, lo más rápido y lo más barato. Si tenemos dudas o hay alguna complicación, podemos hacer una tomografía computada. Nos dan más, nos muestra más detalles de lo que pasa en el hueso, y muchas veces cuando la radiografía es negativa, la tomografía o la resonancia puede ser positiva. También muchas veces, cuando el diagnóstico es difícil y nosotros tenemos una sola lesión encontrada en algún hueso,
la tomografía o la resonancia nos puede ayudar para hacer una biopsia de ese solo lugar. Estas son la radiografía que ya habíamos visto antes. Lo más común es que las lesiones sean en saco abocados, y nosotros eso las llamamos lesiones líticas, pero hay muchos pacientes con mieloma que tienen osteoporosis, que es lo que tienen las mujeres después de los 50 años. Es decir, la disminución del calcio en los huesos. Como las lesiones son en diferentes huesos, es por eso que se llama mieloma múltiple. Pero puede ser que algún paciente tenga una sola lesión. Y esto es lo que se llama plasmocitoma solitario. Para esto sirven las tomografías y las resonancias. ¿Por qué? Porque uno hace una radiografía, no encuentra ninguna lesión, hace una tomografía y encuentra una sola lesión. Esa lesión se biopsia y ahí encontramos las células plasmáticas. Y puede ser que la médula ósea, en general la médula ósea es normal, en general estos pacientes no tienen inmunoglobulinas circulantes y tienen un pronóstico diferente a lo que tiene el paciente con mieloma múltiple. ¿Alguno habrá escuchado hablar de este nuevo estudio que se llama PET? ¿Sí? Que es como una tomografía computada mucho más sofisticada. En realidad no se usa, y creo que nosotros por ahora no la vamos a usar de rutina, sino cuando tenemos alguna duda y tenemos que comprobar algunas lesiones, porque es un estudio muy caro. Creo que en la Argentina hay 2 o 3 lugares donde se hace nada más, y la realidad es que hoy por hoy no aporta demasiado al diagnóstico de mieloma. Se los nombro porque probablemente uno, cuando empiece a interesarse, empiece a leer y a escuchar PET. Bueno, después de haber visto estos 3 puntos, con esto nosotros hacemos diagnóstico. Necesitamos más de un 10% de células plasmáticas en la médula ósea, que son las que vimos, la presencia de la banda monoclonal y además algunos de los siguientes compromisos de órgano: o que el paciente no le funcione bien el riñón, o que el paciente tenga lesiones en los huesos, o que el paciente tenga anemia, o que tenga aumento de calcio. Con esto nosotros hacemos diagnóstico de mieloma. Uy, hemoglobina se escribe con H, pero se lo comió la computadora, les aviso. Falta la C, que es cierto, ¿no? Es hemoglobina y concentración. N, o sea que... Bueno, el mieloma lo podemos dividir en 3 estadios. Hay diferentes formas de estadificar al paciente, pero nuevamente tenemos en cuenta la hemoglobina, el calcio, las lesiones óseas y la proteína monoclonal. En los últimos años hay una nueva clasificación que es mucho más fácil y que uno tiene en cuenta nada más que la albúmina y otra proteína. Y también acá los pacientes se dividen en 3 estadios. Bueno, creo que con esto les he dado un panorama importante de qué es lo que es el mieloma. Para terminar, quiero decirles, estuve pensando cómo terminar esto y encontré una frase que me parece que nos junta a todos. Dice: yo me siento bien, pero me quiero sentir mejor, por eso estoy aquí. Esto lo dijo un maestro de la hematología, que es el profesor Waldestrom, que me pareció realmente muy adecuada para el momento. Muchas gracias.